Muy bien, aquí en esta sesión vamos a ver cómo construir la tabla de root y cómo aplicar el criterio de Routh-Hurwitz para estabilidad de una función de transferencia en lazo cerrado. Vamos a ver ejercicios para que quede claro con toda la matemática que implica para llegar al resultado correcto. Bueno, lo que podemos decir es que el método nos dice básicamente si el sistema es estable o no, pero siempre en lazo cerrado. Si está en lazo abierto, no funciona, tenemos que hacer el lazo cerrado. Este método ayuda mucho para diseño, más que para análisis. Porque aquí lo que se pueden preguntar es que si tenemos herramientas tan poderosas como las computadoras, software como MATLAB, LabVIEW, etcétera, ¿para qué tendríamos que usar una tabla de root y un criterio de Routh-Hurwitz? Bueno, porque en el diseño, por ejemplo, yo puedo tener un elemento desconocido en el denominador de la función de transferencia y pues estar calculando diferentes valores es mucho trabajo. Y con este sistemita del criterio de Routh-Hurwitz es mucho más rápido encontrar el valor que uno está buscando o que el sistema se comporte como estable. Lo primero que tenemos que hacer es pues, generar la tabla de root. Entonces ya quedamos que la función es la función de transferencia en su equivalente a resto cerrado. Y podemos tener el polinomio del numerador, pero ese no nos interesa. Nos interesa el del denominador. Ese es el polinomio que vamos a estar analizando. Nada más para recordar, la función de transferencia es una entrada y es lo que se conoce como el traductor de entrada, que es un sensor, y aquí mismo también se pone el set point o el valor deseado. El punto suma, la función error, entonces esto se va al controlador, a la planta, y la retroalimentación es a un transductor de salida o la retroalimentación de los elementos que estuvieran ahí, y eso me manda una señal de accionamiento o un error para mandarlo al controlador y que trate de llegar al punto deseado, al set point. Entonces esto le conocemos como sistema de control retroalimentado. Una forma sencilla de verlo es mediante este diagramita de bloques, la entrada, planta, controlador, etcétera, y es el sistema de control retroalimentado. Aquí nada más el detalle es que aparece aquí menos más. Depende si el lazo de control se le resta a la entrada o se le suma a la entrada. ¿Eso cómo va a afectar? Bueno, afecta en la función de transferencia a lazo cerrado, como pueden ver ustedes aquí. Aparece también el más menos. Entonces, si en la retroalimentación es menos, aquí en la ecuación es más. Se invierte el signo. Y esta es la forma como se obtiene la función de transferencia a lazo cerrado. Nos vamos a enfocar en el denominador. Entonces, por ejemplo, en términos generales, yo tengo esa función de transferencia, que es el equivalente a lazo cerrado, y vamos a construir la tabla de root. Bueno, la tabla de root, los dos primeros renglones salen directamente de los coeficientes del polinomio que está en el denominador. Entonces, empezamos con el grado más alto, s elevado a la 4, y va bajando 3, 2, 1 hasta s elevado a la 0. Entonces, si ustedes se fijan, los coeficientes aquí en el renglón se salta. El A4 pertenece a s elevado a la 4, después sigue A2, que es s elevado a la 2, y A0, que es del término independiente. Y en el siguiente renglón, de igual manera, empieza el coeficiente de s elevado a la 3, que es A3, después se salta al de s elevado a la 1, que es A1, y pues como ya no hay más elementos, queda un 0. Otra forma de verlo es el coeficiente del orden mayor, empezamos ahí con A4 y hacia abajo el que sigue, el de A3, luego a la derecha la parte superior A2, hacia abajo A1, es como una especie de zigzag, cualquiera de las dos maneras que quieran ustedes utilizar. Lo que sigue es B1, que es una incógnita, la tenemos que calcular, B2, C1 y D1. Estas son incógnitas. ¿Por qué no pusimos B3, C2, C3? Normalmente esas van a ser cero. Ya lo vamos a ver con unos ejemplos. Entonces, ¿cómo se calcula B1? Bueno, B1 es igual a menos, fíjense bien, menos el determinante
de los dos primeros elementos que están arriba de B1, que es A4 y A3. Ahí está la primera parte del determinante. La segunda parte del determinante, que es A2, A1, está a la derecha del que estamos calculando. Como estamos calculando B1, a la derecha el segundo par de elementos es A2 y A1, y se divide entre A3, que le vamos a llamar el pivote. Entonces, aquí está el resumen. A4, A3 es el primero, está arriba de B1, después A2, A1, que está a la derecha de B1, y finalmente A3, que es el pivote. En el caso, por ejemplo, del cálculo para B2, el determinante, pues vean, vuelve a cumplirse que es los dos primeros elementos, aunque ya no están arriba de B2, siempre se va a hacer el pivote también de los elementos del determinante. A4, A3, ¿está? Y luego nos vamos a la derecha de B2, porque estamos calculando B2, y a la derecha de B2, pues tengo A0 y 0, y esto dividido entre el pivote, que es A3, ese no se mueve. Entonces, aquí está el resumen de cómo se está calculando. Entonces, vean, A4, A3, en el primer renglón de B1, B2, siempre es la primera parte del determinante, ¿ok? La segunda parte del determinante en el caso de B1 es el que está a la derecha. Ahí está. En el caso de B2, eso de par de elementos es el que está a su derecha, 0, 0. Y en el caso de B3, que en este caso vale 0, pues es 0, 0. ¿Por qué? Porque allá a la derecha pues ya no hay nada. Entonces así es como se calcula. Vamos a ver cómo se comporta para el siguiente nivel. Aquí está el pivote. ¿Sí? Vean, por ejemplo, el que sigue. Si B1 ya está calculado, pues se va a poner igual. Aparece en los tres determinantes. En caso de C1, los dos elementos que están a la derecha, suponiendo que B2 ya está calculado. En el caso de D2, están los dos elementos que corresponden a su derecha. Y los últimos, ahí a su derecha ya no hay nada. Por eso les comentaba que aquí prácticamente ya quedan en 0. El pivote, pues, es el de arriba. Si se fijan, ya no es A3, ahora es B1. Y es el que se pone en todos. Y luego, para el siguiente nivel, ahora son los dos de arriba, de D1. Estos siempre van a estar en los determinantes, en la primera columna de los determinantes. Para el que sigue, el que está a la derecha, suponiendo que ya B2 tenga valor. En el caso de D2, a su derecha, pues está ya en ceros. Y para D3, a su derecha, pues, como no hay nada, pues ya es 0. Y el pivote, el que está arriba de B1, ya no es A3 ni B1, ya es C1. El pivote. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a obtener la tabla de root para este sistema. Aquí la función que aparece ahí, pues está a lazo abierto. Tiene una retroalimentación. Entonces la función de transferencia a lazo abierto es esa. Y en este caso, la función, el polinomio, por así decirlo, de lazo cerrado, como no hay nada, está la línea en directo, pues vale 1. Y aquí está el signo, ¿ven? Como tiene signo menos, entonces cuando pongamos la función de transferencia, el equivalente al lazo cerrado, pues ahí aparece el signo más. Muy bien, ahí tenemos GDS y lo vamos a dividir entre 1 más el mismo GDS que multiplica a HDS que vale 1. Muy bien, esto va a ser igual. Ya vamos a aplicar el por 1 y nos queda de esta manera la ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es, ponemos GDS arriba, vamos a dividir, pero en la parte inferior, pues sacamos común denominador. Entonces va a ser S2 más S3, S5, S más 5. Esto entre 1 por 1, entonces en la parte superior me queda el mismo. Más, del otro lado es el valor S más 2, S más 3, S más 5 entre lo mismo, vale 1, pero por 1000. Ahí está. Ustedes se fijan
Aquí rápidamente estos dos elementos se cancelan y entonces esto nos queda de esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar el denominador. Acuérdense que el numerador no nos interesa el denominador, para la función de transferencia a lazo cerrado. Entonces quedaría de esta manera. ¿Cómo se hizo? Bueno, este por este, que es este por este, ahí está ese cuadrado. Después, este por 3, ¿no? Elementos, 2S, y finalmente 2 por 3, 6. Vamos aquí abajo ya simplificamos porque si se fijan aquí aparece 3S más 2S, directamente 5S. Y esto queda de esta manera. Y otra vez, ¿cómo se obtuvo? Bueno, pues multiplicando cada elemento, en este caso el primero por el primero, el segundo por el primero, el tercero, el primero. Ahí llevamos los tres primeros elementos y ya después se sigue desarrollando el sistema hasta llegar a esto. Y de igual manera vamos a agrupar. Aquí si se fijan tengo 5S cuadrada más 5S cuadrada. Aquí lo agrupamos, 10S cuadrada. Aquí tengo 25S más 6S, que es 31S. Y finalmente tenemos aquí ya la función de transferencia en su equivalente al lazo cerrado. Ahí aparece 1030, pues sí, porque estos dos son independientes y se están sumando. 30 más 1000, por eso queda aquí 1030 ya en la función. Esta es la tabla de root para esa función. Es una cúbica. Entonces, si ustedes se fijan en el segundo renglón, podemos dividir entre 10. Se puede hacer eso. Si todo un renglón puede ser dividido por un factor, para simplificar, se puede hacer. Entonces, aquí tenemos los dos primeros elementos. Si ustedes se fijan, son los coeficientes de la función. Y teníamos el elemento a calcular, que en este caso ya indicamos el B3. Por ejemplo, para calcular B1, pues otra vez menos el determinante y ponemos los valores que tiene columna, los que están en la de al lado entre el pivote, y esto me da menos 72. Para el cálculo de B2, menos su determinante, entre el pivote, este es 0. Y vamos a hacerlo para B3, para que no haya duda. Ahí está menos el determinante entre el pivote, y pues esto también me da 0. Ahí están los tres elementos del tercer renglón. Vamos con el cuarto, C1. C1 ya tomamos en cuenta el pivote anterior, si se fijan. Menos el determinante de los dos primeros elementos y los dos elementos a la derecha. Me da esto. C2, igual, se fijan, los dos primeros elementos son los mismos. Y los dos de la derecha, el pivote es el mismo, menos 72, y pues esto va a dar 0. C3, igual, menos. Ahí están los dos primeros elementos, y ahí están los dos elementos a la derecha, entre el pivote, y esto también va a dar 0. Esto quiere decir que la tabla queda de esta manera, ya dividiendo entre 10, el segundo renglón. Entonces, ya que tenemos todos los elementos aquí, como la tabla es de 3 por 4, pues puse todos los ceros para que no hubiera confusión de qué valores iban ahí. Vamos a fijarnos en la primera columna. Es aquí para el criterio de Routh-Hurwitz, es la primera columna. Y vamos a ver del primer renglón al segundo cómo están los signos. En el primer renglón, el 1 tiene un signo positivo. Y en el segundo renglón, el 1 también tiene un signo positivo. Es decir, no hay cambio de signo. Vamos a analizar qué pasa del segundo al tercer renglón. En el segundo pues ya habíamos visto que era signo positivo, pero vean, en el tercer renglón es menos 72. Es decir, aquí ya tenemos signo negativo. Aquí hay un cambio de signo, de positivo a negativo. Entonces llevamos un cambio. Vamos a analizar ahora el renglón que sigue. Empezamos con el menos que estaba en el renglón
de s elevado a la 1, y vemos el que sigue ya es positivo. Entonces también hay un cambio de signo de menos a más. Por lo tanto, hay dos cambios de signo. El que haya cambios de signo quiere decir que hay raíces en el semiplano derecho del eje real contra imaginario. Entonces, si están del lado derecho del eje imaginario, el sistema ya concluimos que es inestable. Y nosotros, como es una raíz cúbica, calculamos las raíces para tener mayor certeza. Por eso el criterio de Routh-Hurwitz eh, para valores de factores bajos era lo que les decía, se calculan en directo los valores para no estar con esta tablita. Pero acuérdense, esa no es la ventaja de la tabla. La tabla tiene la ventaja que me ayuda al diseño, más que al análisis. Bueno, estas raíces las calculamos para ver cómo quedan en el plano imaginario. Entonces, obtenemos estas tres raíces del sistema cúbico. Aquí tenemos el eje imaginario y el eje real. Imaginario contra eje real. Y graficamos. X1 quedaría más o menos por aquí. Normalmente en una ecuación cúbica siempre obtenemos una raíz real y las dos imaginarias, entonces la real está del lado izquierdo. Y si ustedes pueden observar, las dos raíces imaginarias del lado derecho. Es decir, quedan en el semiplano derecho del tema real imaginario. Entonces, recuerdan ustedes que fueron dos cambios de signo, cambió de positivo a negativo un cambio y luego de negativo a positivo dos cambios. Y aquí se comprueba que son dos raíces que quedan del lado derecho del eje imaginario y por lo tanto el sistema es inestable. Vamos a ver este problema. Hay que desarrollar la tabla de Routh y decir cuántas raíces del polinomio están en el semiplano derecho y cuántas en el semiplano izquierdo. Entonces, el primer paso es, ahí vamos a poner el polinomio, que es el del denominador, el que nos interesa. Y así queda la tabla de Routh. Los dos primeros renglones tienen que ver con los coeficientes, como ya lo habíamos comentado. Ahora, vamos a calcular B1. Entonces, de acuerdo al determinante, en la primera columna es menos 3 por 4 menos 9 por 6. Y esto entre el pivote que en este caso es 9. Esto nos queda de esta manera, 12 menos 54 entre 9. Va a quedar negativo, menos 42, pero está afectado por el signo negativo fuera del paréntesis, entre el pivote que es 9, pues va a quedar positivo. Queda como 4.6, etc. Vamos a ver B2. B2 es, como lo habíamos planteado con los determinantes, entre el pivote que es 9. Esto nos queda menos 24 menos 63, entre el pivote que es 9, también va a quedar negativo, y afectado por el signo negativo fuera del paréntesis, va a quedar positivo. Y esto nos da un valor de 4.33. ¿Okay? Calculamos también B3 para que no haya dudas. Aquí sigue siendo el 3 de la primera columna, ahora por 6, menos el 9 por 2. Esto nos va a quedar 18 menos 18, entre el pivote que es 9, por supuesto es 0, el resultado de B3. Y B4, como ya no hay valores, va a quedar 3 por 0, 9 por 0, es decir, es 0 entre el pivote 9 y queda 0. La solución entonces para la tabla queda de esta manera, para que ustedes vayan calculando los demás elementos y comprueben si llegan a estos resultados. Una vez que tenemos la tabla de Routh, aplicamos el criterio de Routh-Hurwitz y nos vamos otra vez, nada más a analizar la primera columna. Y vamos a ver cómo están los signos. Y el 3 tiene signo positivo, con signo positivo del 9, no hay cambio de signo. Vamos del 9, que tiene positivo, al que sigue, que calculamos 4.66, también tiene positivo, ahí no hay cambio de signo. Y aquí, de 4.6 a menos 4.3, aquí cambia, de positivo a negativo, entonces aquí ya tenemos un cambio de signo. Continuamos, ahora cambia de negativo
positivo, dos cambios. Continuamos, aquí no hay cambio, va de positivo a positivo. Y en el que sigue, de positivo a negativo, tres cambios. Y en el último, de negativo a positivo, cuatro cambios entonces. Debido a que hay cuatro cambios de signo, y este es un dato muy importante, no tenemos un renglón completo de ceros, es un caso especial del criterio de Ruth-Hurwitz. Podemos decir que hay cuatro polos en el semiplano derecho. ¿Cuatro? ¿De cuántos? Pues de 7, porque el valor del polinomio es hasta s elevado a la 7. Entonces hay 4 del lado derecho y 3 en el semiplano izquierdo. Reducir. Los dos casos especiales que existen para la tabla de Ruth es cuando se encuentra uno con 0 en la primera columna. Por supuesto que ese 0 en la primera columna provocaría que los cálculos hacia adelante fueran indeterminados. Por eso es un caso especial. Por ejemplo, ahí tenemos esta función de transferencia ya reflejada a lazo cerrado. Y bueno, analizamos el denominador. Hacemos la tabla de Ruth. Y por ejemplo, vamos a calcular B1. Entonces B1, de acuerdo al determinante, entre su pivote, en este caso es 2, esto me va a dar 6 menos 6 entre el pivote. Es decir, 0 entre 2, esto es 0. Entonces, si se fijan, B1 provoca que ya haya un 0 en la primera columna. Es donde afecta en la primera columna, que es el pivote, ¿se acuerdan? Vamos a ver si no nos da un renglón de ceros. Vamos a calcular B2. B2, ahí está su determinante entre el pivote, que sigue siendo 2. Esto nos va a dar 3 menos 10 entre 2. Y esto va a ser menos 7. Menos 7 fuera del paréntesis va a ser positivo. B2 nos da un valor de 3.5, pero positivo. Entonces ya el renglón ya no va a estar lleno de ceros, aunque B3, aquí vamos a ponerlo para que vean el cálculo, este sí nos va a dar 0, ¿okay? Pero el renglón no está completo de ceros. B1 0, B2 3.5 y B3 0. No fue un renglón completo de ceros. Este caso entonces es cuando tenemos un 0 en la primera columna. Quedaría así. Entonces, en cuanto ustedes vean que ya tenemos aquí el 0, ya es un caso especial de la tabla de Ruth. Y hay una forma de seguir analizando. Eso lo podríamos ver en otra ocasión. Y aquí está lo que les comentaba. El renglón no es renglón completo de ceros. Ahí hay un 3.5. Entonces, muy bien. El otro caso es ceros en todo un renglón. Entonces aquí vamos a ver con este ejemplo. Vamos a hacer la tabla de Ruth para este sistema. La función de transferencia ya es el equivalente a lazo cerrado con el polinomio del denominador. Tabla de Ruth. Y bueno, vamos a calcular. Acuérdense nada más que el coeficiente nada más como recordatorio, eh, la potencia más alta se pone ahí, el que sigue se pone en la parte de abajo, el que sigue el zigzag, ¿se acuerdan? La parte de arriba, luego en la parte de abajo, zigzag, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Bueno, aquí si se fijan el segundo renglón se puede dividir entre 7. Siempre que un renglón completo pueda ser dividido entre un factor, no hay problema, no altera el resultado. Podemos dividir el segundo renglón entre 7 para tener esto. Nos quedan los coeficientes 1, 6 y 8. Ahora, si ustedes se fijan, al calcular B1, resulta que da 0. Al calcular B2, también da 0. Y B3 también da 0. Entonces aquí va a caer que el tercer renglón va a estar eh, lleno de ceros. Aquí están. Este es el segundo caso especial para la tabla de Ruth. El renglón completamente con ceros. Estos dos casos los analizaremos en otra sesión. Hay que mencionarlo.
Vamos a hacer un problema para repasar lo de la tabla de Ruth. A ver, tenemos este sistema, diagrama de bloques, la función de transferencia, y entonces lo que tenemos que hacer es obtener la tabla de Ruth y luego aplicar el criterio de Ruth-Hurwitz para ver cuántos polos, perdón, cuántas raíces o polos están del lado derecho del semiplano y cuántos del lado izquierdo del semiplano. Este ejercicio se los dejo para que ustedes lo practiquen y si tienen dudas, eh, yo creo que podremos poner la solución en los comentarios si lo requieren. Entonces, nada más recuerden que GDS es esa función, HDS como es la línea sola, es un 1 de retroalimentación. ¿Ok? Y el signo, ¿recuerdan? Como aquí es menos en la ecuación. Bueno, aquí tenemos la función de transferencia, ya en su equivalente a lazo cerrado. Practiquen para ver, que vean si llegan a este resultado, como se aprecia aquí en la figura. Y una vez que llegan a esto, pues ya hay que tomar el denominador, hacer la tabla de Ruth y verificar cambios de signo para saber cuántos polos están en el semiplano derecho y cuántos en el semiplano izquierdo y ver si concluimos que es estable o inestable el sistema. Muy bien, les agradezco mucho y esperemos en otra sesión ver esos dos casos especiales.